Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión agradecemos la hospitalidad de la Unión Europea, de su embajada en México, para platicar con Canal 6 y platicamos precisamente con Jean-Pierre Bou, encargado de negocios de la embajada. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a usted por la visita y buenas noches. Primero, sabemos que está en análisis, en discusión, la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea y nuestro país. Un tratado comercial del tercer socio para México más importante a nivel mundial. ¿Cómo va esa revisión de este tratado? Primero hay que decir algo sobre el tratado existente, que es un acuerdo de asociación, el primer que hemos tenido con un país de América Latina y que se conoce de manera común como el acuerdo global. El acuerdo global es un tratado muy importante porque ha permitido un fuerte desarrollo de las relaciones entre la Unión Europea y México, no solo a nivel comercial, que es importante, como lo subrayó usted, pero también a nivel más político. Hemos tenido varios tipos de cooperación que se han ido desarrollando, un diálogo político muy rico, muy fructífero, incluso en temas como seguridad, temas como derechos humanos, temas como la cohesión social, por ejemplo. México, como sabe usted, es también uno de los socios estratégicos de la Unión Europea, que es una noción que demuestra la importancia que la Unión Europea le otorga a su asociación con México. Ahora, este acuerdo global, para volver a los temas comerciales, que son muy importantes, como ya lo mencioné, ha permitido, por ejemplo, que los intercambios comerciales entre la Unión Europea y México crezcan por más de 150% desde la entrada en vigor del tratado en el año 2000. Entonces, esto demuestra la importancia que ha tenido este acuerdo para las relaciones entre la Unión Europea y México. Ahora estamos en el proceso de renegociación de este acuerdo, o como lo llamamos, de modernización. ¿Qué quiere decir esta modernización? Quiere decir esencialmente que queremos aumentar el nivel de ambición de la relación entre Europa y México. A nivel comercial, esto va a significar, por ejemplo, que el comercio de bienes agrícolas va a facilitarse. Hay muchos productos agrícolas que ahora se van a poder intercambiar más fácilmente. A nivel del comercio en general, van a facilitarse los trámites aduaneros, por ejemplo, que, como sabe usted, puede ser algo muy importante. Ahora, esta negociación está casi cerrada y solo queda ponernos de acuerdo en un tema que es importante, que es el tema de la apertura de las compras públicas a nivel subfederal. A nivel político también, este acuerdo modernizado va a ser muy importante porque, por ejemplo, va a permitirnos desarrollar un diálogo en temas nuevos, temas que no estaban en la actualidad. ¿Cómo cuáles serían? Por ejemplo, el cambio climático, que es un tema muy importante, la cooperación sobre los objetivos de desarrollo sostenibles, por ejemplo, que es algo también que es una preocupación que México y la Unión Europea compartimos. Ahora
bien. Es muy importante que podamos acabar rápidamente con esta negociación, que está, como lo decía, ¿Hay un plazo tentativo para la firma ya final de este acuerdo? Nos gustaría poder hacerlo antes del final del año próximo, pero ahora primero es importante ver si podemos cerrar esta negociación rápidamente. Pero una vez más es muy importante para nosotros. Para la gente que nos está viendo, ¿a cuánto asciende actualmente el intercambio comercial México-Unión Europea y cuáles serían las áreas en donde, por ejemplo, sabemos que energía es una de ellas, empresas españolas y demás, cuáles serían esas empresas que actualmente están en México y de México hacia la Unión Europea, que es el producto que está llegando hacia allá? Pues creo que por ejemplo, habría nuevas oportunidades para empresas en el sector agrícola o agroalimenticio, porque es una área en la cual el comercio se facilitaría. Ahora, pero más allá de esto, hay toda esta temática de los nuevos temas comerciales. Por ejemplo, el tema de las indicaciones geográficas es un tema importante para la Unión Europea, naturalmente, porque hay muchas indicaciones que son tradicionales en la Unión Europea que queremos proteger, pero México también en los últimos años ha desarrollado sus propias indicaciones geográficas y entonces es un tema, creo, de interés mutual. También hay muchas empresas que ganarían si se facilitarían los trámites aduaneros. Usted sabe que eso es una cosa que puede costar tiempo y esfuerzos a las empresas, ¿no? Pero va avanzando esta revisión para concluir este tratado. Esta revisión está casi acabada. Como lo mencionaba, lo único que queda en discusión es este tema de las compras públicas a nivel subfederal, que es un tema importante también porque podría permitir a las entidades subfederales en México, es decir, los estados de la federación, hacer compras con más competencia, claro, en condiciones económicas más favorables. Como usted sabe, bueno, actualmente el gobierno mexicano tiene 10 meses en el cargo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ha sido la relación con la Unión Europea en este nuevo gobierno? La relación ha sido buena. Tenemos unas excelentes relaciones con México. Hay algo que quiero subrayar porque creo que es muy importante. Es que México y la Unión Europea son socios con visiones del mundo muy parecidas. No digo que son idénticas, porque nunca son idénticas, claro, pero en fin, tome usted temas como derechos humanos, por ejemplo, temas como cambio climático, temas como la migración, también son temas en los cuales hemos desarrollado una excelente relación de trabajo con la Unión Europea. Y es importante subrayar que en estos tiempos, donde se ve que en muchas partes del mundo hay visiones un poquito más radicales que se imponen, es muy importante para la Unión Europea. ¿Se refiere desde Washington, por ejemplo? Puede ser otras partes del mundo también, porque se ve que hay un aumento de una cierta intolerancia de cierta manera en algunas partes del mundo, y de todas maneras hay partes del mundo donde no se comparten ideas que nos parecen evidentes, como la democracia, por ejemplo. Claro. Entonces, por eso es muy importante para la Unión Europea tener socios como México, que tienen esencialmente las mismas ideas y cultivar esta relación, como estamos tratando de hacerlo ahora. Además de la estrategia territorial de nuestro país por la entrada hacia América del Norte, ¿cómo observa la Unión Europea en el tema económico a México de las medidas que ha estado tomando este nuevo gobierno? Ahora hemos visto que hay unas medidas interesantes que se están tomando. Creo que hay por ejemplo, un verdadero compromiso por parte de este gobierno contra la corrupción, que es naturalmente un tema de preocupación para México, pero para la Unión Europea también. Ahora es un poquito difícil realizar un balance
ahora, después de solo 10 meses en el gobierno, la impresión que tenemos es que las autoridades mexicanas siguen comprometidas en tomar medidas para mejorar las condiciones económicas. Creo que hay una conciencia de que el país necesita de un cierto crecimiento económico para hacer frente a sus desafíos y también para realizar los proyectos que se ha fijado este gobierno. Entonces, vamos a seguir con mucho interés lo que se sigue haciendo en esta área, y naturalmente para nosotros es muy importante que las empresas, incluyendo las empresas europeas que trabajan en México, puedan disfrutar de las mejores condiciones. Actualmente, ¿cuál es la inversión europea en nuestro país? Actualmente no tengo las últimas cifras. Lo que sí sé es que en el curso de los años la Unión Europea se ha convertido en una de las principales fuentes de inversión extranjera en México. Creo que ahora somos la segunda mayor fuente de inversiones en el país después de Estados Unidos, pero naturalmente claro, la relación con Estados Unidos tiene algo un poquito particular por la situación geográfica y otras razones, pero no, creo que hay un fuerte compromiso por parte de las empresas europeas. Hay muchas que están aquí, creo que hay más que podrían juntarse si el país sigue desarrollándose en esta dirección que estaba indicando en mi respuesta a la pregunta precedente. Y sí, hay muchas, estoy convencido de que muchas empresas europeas ven a México como un país de oportunidades, sí. Correcto. Vamos a ir a una primer pausa, vamos a regresar con otros temas, sobre todo la situación de Estados Unidos con la Unión Europea, porque como usted sabe, la medida del presidente Trump en el aspecto económico ha sido pues poner mayores aranceles a China, a México, pero también a la Unión Europea. Vamos a esta pausa y regresamos. Regresamos, estamos platicando con Jean-Pierre Brault, encargado de negocios de la Unión Europea en México. Hablábamos antes de la pausa sobre cómo observa la Unión Europea a México, un país con grandes potenciales. Está en revisión en la última etapa ya este Tratado de Libre Comercio, que ya está vigente desde el 2000, el Acuerdo Global, y que bueno, se está actualizando para mejorarse y lógicamente incrementar la inversión europea. Sigue siendo entonces México en América Latina un socio potencial para los 28 integrantes de la comunidad euro. Claro que sí, creo que la respuesta es claramente positiva. Pues una indicación de esto es el hecho de que ahora tenemos 21 de los 28 Estados miembros con representación diplomática en México. No hay muchos países en el mundo donde tantos Estados miembros tengan representación. Claro. Y creo que hay muchas razones por eso. Algunos países tienen, por ejemplo, comunidades de ciudadanos bastante importantes, pero creo que entre todas estas razones, las razones económicas tienen un papel importante naturalmente. ¿Les preocupa el tema de la inseguridad y la corrupción que lamentablemente afectan a México en ese sentido? Bueno, creo que tiene que ser un factor de preocupación, y no solo por México, sino también porque la Unión Europea tiene una asociación más amplia con Latinoamérica.
Vemos dimensiones de estas preocupaciones en muchos países de las Américas y naturalmente es una preocupación para nosotros, pero al mismo tiempo pensamos que las autoridades del país y diría las sociedades de los países de América Latina, incluyendo a México, tienen las herramientas para hacer frente a este reto, que sí es un gran reto, pero la Unión Europea, por su lado, está preparada a ayudar a los países de las Américas, en particular de América Latina, a hacer frente a estos retos y por eso tenemos actividades de cooperación con los países de la región en este ámbito, sea a nivel de la propia Unión Europea o de algunos de nuestros Estados miembros. Entonces sí tenemos alguna preocupación, pero también confianza en la capacidad de los países de la región a movilizarse para hacer frente a estos desafíos. Y diría que estos desafíos son retos comunes, retos, por ejemplo, como el tráfico de drogas, como el crimen organizado, son retos que van más allá de América Latina. Ahora vivimos en un mundo global y los problemas que puedan acontecer en una parte del mundo en muchos casos van a tener consecuencias en otras. Pero esto no ha desalentado entre los socios de la Unión Europea el panorama de México. Esto no ha sido un tema que haya desalentado. No, creo que por ejemplo, se sigue invirtiendo en México. Creo que las empresas europeas siguen apostando en México. Y para volver a su pregunta anterior, algo muy importante es que creo que este tema que mencionó usted, por este tema de los problemas de seguridad, es precisamente una prueba de que es importante cooperar a nivel global, que los problemas que tenemos hoy son problemas globales y que en muchos casos no se pueden resolver por los esfuerzos de un solo país. Es por esta razón que la Unión Europea, como México, apostamos en el multilateralismo y respuestas multilaterales a retos globales. ¿México recibe asesoría, por ejemplo, en materia policíaca o algo así, en aporte precisamente a esto que usted menciona, de algunos de sus países? Es difícil de decir porque los programas que tenemos en esta área son programas de carácter regional. Hay un programa, por ejemplo, financiado por la Unión Europea en estos temas de seguridad que se llama El Pacto. Y este programa incluye varias componentes. Es un programa que se aplica en varios países. Hay componentes para el área de justicia, por ejemplo, a veces para lo que toca a las fuerzas de seguridad, etcétera, temas de investigación, temas de lucha contra las drogas. Entonces, no conozco todos los detalles, claro. No puedo indicarles exactamente qué componente se aplica en el país, pero sí sabemos que las autoridades de México tienen interés en este programa, que están participando activamente, y lo que tal vez es más importante, que es este programa también ayuda a facilitar la cooperación entre los varios países de la región, lo que es muy importante porque estos retos como el tráfico de drogas, por ejemplo, son problemas que no ocurren en un solo país. Sí. Estos fenómenos son transfronterizos por naturaleza y de ahí la importancia de respuestas coordinadas. Ahora lo quiero llevar al aspecto internacional de la Unión Europea, sobre todo por la situación con Estados Unidos. Las medidas que ha tomado la Unión Europea en torno a estas restricciones que hace el gobierno de Washington al intercambio comercial con ustedes. Ok, en este ámbito tal vez no soy la persona más adecuada para contestar a su pregunta. No conozco todos los detalles de lo que se está haciendo desde Bruselas. Lo que sí puedo decirle es que la Unión Europea está siempre tratando de tener una respuesta adecuada, una respuesta calma, sin tratar de hacer escalar las cosas. Lo que pasa es que en este ámbito también
Tenemos una relación con Estados Unidos que a veces en algunas áreas puede ser un poquito difícil, pero hay que tomar en cuenta que para nosotros Estados Unidos es un aliado esencial, es un socio muy importante, entonces es necesario para la Unión Europea tratar de ir más allá de estas divergencias. Naturalmente, en el caso de que haya medidas por parte de Estados Unidos que nos parezcan ilegales, por ejemplo, en virtud de los principios de la OMC, en aquellos casos responderemos, pero trataremos siempre de tener una respuesta, como diría, razonada, ¿no? Sí, razonada, evitar respuestas desmedidas. Correcto. ¿Y les preocupa esta situación de la desincorporación de Reino Unido? Ahorita hay una pausa en el tema del Brexit, pero bueno, está latente ese tema. Bueno, la primera cosa que diría sobre este tema es que creo que todos nosotros en la Unión Europea sentimos esta decisión del pueblo británico. Dicho eso, hay que aceptar que fue una decisión democrática y que hay que respetarla. Por su lado, la Unión Europea está tratando de llevar a cabo esta negociación respetando al máximo pues, sus intereses propios, pero también los intereses de los ciudadanos, en particular los ciudadanos de los 27 otros Estados miembros que residen en el Reino Unido y los intereses también de los británicos que residen en la Unión Europea. Ahora, creo que lo más probable es que Reino Unido ya no hará parte de la Unión Europea después del 31 de octubre, pero vamos a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. Parece que hubo discusiones positivas este fin de semana. Ahora se nos indica que queda mucho trabajo por hacer. Pero la única cosa que puedo decirles es que esperamos que se podrá llegar a una solución satisfactoria en los próximos días, porque el tiempo ya no hay mucho tiempo, naturalmente. Y por su lado, la Unión Europea hará el posible para llegar a este acuerdo, pero al mismo tiempo es importante respetar las necesidades de la Unión Europea y en particular sobre el tema de la isla de Irlanda. Conoce usted la importancia que tuvo el acuerdo del Viernes Santo de 1998. Es un acuerdo que fue respaldado muy activamente por la Unión Europea y ahora tendremos que encontrar una solución que permita evitar la restauración de fronteras internas en la isla de Irlanda. Es una prioridad esencial para nosotros. Pues agradecerle a Jean-Pierre Bou, responsable o encargado de negocios de la Embajada de la Unión Europea en nuestro país, el tiempo para este espacio, y lo dejaría con este minuto final para los televidentes. ¿Algún mensaje que la Unión Europea les haga llegar a los televidentes mexicanos? No, creo que lo importante para mí sería decirles que sería importante para nosotros que los mexicanos conozcan mejor la Unión Europea. Creo que la Unión Europea todavía no es muy conocida en México, pero a nivel de la delegación y también en cooperación con las otras embajadas de nuestros Estados miembros, vamos a hacer esfuerzos para que la Unión Europea se conozca más aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros llegamos al final de esta emisión. Nos vemos en otra más de Perfiles del 6. Muy buenas noches.